Hola a todos, les voy a presentar mi trabajo titulado Territorialidad intra-interespecífica en un ensamble de rapaces diurnas neotropicales en el bosque tropical seco del oeste de México. A manera de introducción tenemos que las rapaces son depredadores tope que se encuentran en la parte superior de las cadenas tróficas terrestres, por lo cual tienen pocos depredadores o en algunos casos no presentan depredación. La territorialidad en rapaces se ha evaluado durante la época reproductiva y en zonas templadas, resultando mayor territorialidad intraespecífica que interespecífica. Sin embargo, algunos estudios han reportado competencia interespecífica entre rapaces que presentan similitud en hábitos alimenticios, tamaño corporal y sitios de nidificación. Por otro lado, para las rapaces neotropicales existe poco conocimiento acerca de la territorialidad intra-interespecífica. Para este trabajo se han seleccionado diferentes especies de rapaces que son residentes en su distribución neotropical, abundantes y que presentan comportamiento territorial. Estas especies son el halcón selvático de collar, el gavilán zancón, el aguililla gris y el aguililla caminera, los cuales presentan diferencias en el tamaño corporal. Por otro lado, las especies de rapaces focales pueden presentar similitud o diferencias en requerimientos ecológicos específicos. El objetivo del presente trabajo son determinar el tamaño territorial de las rapaces diurnas focales, además determinar la respuesta territorial intra-interespecífica para las especies de rapaces diurnas focales y finalmente evaluar si la intensidad de respuesta territorial está relacionada con los rasgos biológicos y requerimientos ecológicos de las especies de rapaces simpátricas. El estudio se realizó en la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, ubicado en el bosque tropical seco de la costa de Jalisco. Dentro de la reserva se ubicaron espacialmente los territorios de las rapaces focales con el método de mapeo de parcelas combinado con provocaciones auditivas. Las provocaciones auditivas se realizaron separadas cada 300 metros en 7 recorridos por senderos, arroyos y ríos principales desde las primeras horas de la mañana hasta aproximadamente mediodía. Al tener un avistamiento visual o como respuesta a la provocación, se registró la especie de rapaz, el número de individuos, las coordenadas, el tipo de hábitat y observaciones generales. Todas las coordenadas generadas se colocaron en una imagen satelital del área de estudio utilizando el programa Google Earth Pro. Se determinó la ubicación y el centro de cada territorio con base en el conjunto de coordenadas generadas del mapeo de territorios. Desde el centro del territorio se realizaron puntos de provocaciones separadas cada 300 metros hacia los 4 puntos cardinales. Además, se recorrió cada punto cardinal con un intervalo de 4 días para evitar que la rapaz focal se acostumbrara a las provocaciones auditivas. Finalmente, se estableció el límite territorial cuando un individuo que respondió en un punto anterior dejó de hacerlo al siguiente punto. Las coordenadas obtenidas en la ubicación y delimitación de los territorios se trazaron en un mapa digital de la zona de estudio con ayuda del software ARBWIN 10.2. Además, se utilizó el método de polígono mínimo convexo al 100% para calcular la superficie de los territorios. Ahora bien, para evaluar la respuesta territorial intra-interespecífica se realizaron provocaciones auditivas de conespecíficos y de rapaces simpátricas. Las provocaciones auditivas se realizaron de la siguiente manera. Para el halcón selvático de collar se utilizaron provocaciones del gavilán zancón, halcón huaco, con específico y aguililla mayor, mientras para el gavilán zancón se realizaron provocaciones auditivas de la aguililla caminera, con específico, halcón selvático y aguililla mayor. Por otro lado, para la aguililla gris se realizaron provocaciones auditivas de la aguililla caminera, con específico, gavilán zancón y halcón selvático. Finalmente, para la aguililla caminera se realizaron provocaciones auditivas de conespecífico, aguililla gris, aguililla mayor y halcón selvático. Cada provocación auditiva se realizó separada cada 300 metros y consistió en 30 segundos de vocalización y 30 segundos de silencio. Esto para escuchar alguna respuesta y se repitió por 3 minutos. Después de los 3 minutos se esperó 1 minuto en silencio para escuchar una posible respuesta. En dado caso de obtener una respuesta a la provocación, se asignó un puntaje dependiendo de la intensidad de la respuesta.
Se asignó un 1 cuando solo hubo respuesta, fue vocal, un 2 cuando hubo una respuesta en desplazamiento hacia la bocina, un 3 cuando hubo una respuesta vocal más un desplazamiento, viceversa, y un 4 cuando existió respuesta en pareja. Debido a que en algunas ocasiones existió más de un tipo de respuesta, se sumaron los tipos de respuestas, más bien los puntajes. Además, se midió el tiempo en minutos que duró en responder la rapaz, denominado latencia, y el tiempo que duró la respuesta. Por otro lado, para determinar si los rasgos específicos del tamaño corporal, tipo de anidación y técnica de caza influyen en la intensidad de respuesta territorial de las rapaces focales, se usó modelo lineal generalizado. En este caso, se relacionó el promedio de intensidad de respuesta territorial de los individuos de cada especie de rapaz focal con el tamaño corporal, tipo de anidación y técnica de caza presente en conespecíficos y en las especies de rapaces simpátricas utilizadas para las provocaciones interespecíficas de cada rapaz focal. En este caso se seleccionó el modelo más explicativo y los coeficientes estandarizados de los modelos seleccionados de las variables seleccionadas por cada modelo. Como resultados del tamaño, delimitamos 3 territorios para el halcón selvático con un promedio de tamaño territorial por polígono mínimo convexo de 228.7 hectáreas, mientras para la aguililla gris se delimitaron 4 territorios con un promedio de tamaño territorial por polígono mínimo convexo de 108.5 hectáreas. Por otra parte, se delimitó solo un territorio de gavilán zancón, obteniendo una superficie de 63.5 hectáreas, y finalmente se delimitaron 3 territorios de la aguililla caminera con un promedio de tamaño territorial de 96.7 hectáreas. Por otro lado, en cuanto a la respuesta territorial, el halcón selvático presentó significativamente mayor territorialidad intraespecífica que interespecífica, esto debido a que presentó mayor intensidad, menor latencia y mayor duración de respuesta hacia las provocaciones de conespecíficos comparado con las rapaces simpátricas. Asimismo, el gavilán zancón presentó significativamente mayor territorialidad intraespecífica que interespecífica, debido a que presentó mayor intensidad, menor latencia y mayor duración de respuesta hacia las provocaciones de conespecíficos, comparado con las rapaces simpátricas. En el caso de la aguililla gris, no presentó diferencias significativas en las 3 variables de respuesta territorial hacia provocaciones de conespecíficos y otras especies de rapaces simpátricas. Sin embargo, la aguililla gris mostró mayor tendencia de territorialidad hacia conespecíficos que hacia especies simpátricas. Finalmente, el aguililla caminera presentó significativamente mayor territorialidad intraespecífica que interespecífica, debido a que presentó mayor intensidad, menor latencia y mayor duración de respuesta hacia las provocaciones de conespecíficos comparado con el aguililla negra mayor. En la territorialidad interespecífica, la aguililla caminera presentó significativamente mayor territorialidad hacia la aguililla gris comparado con el aguililla negra mayor, debido a que presentó mayor intensidad, menor latencia y mayor duración de la respuesta hacia las provocaciones de aguililla gris comparado con la aguililla negra mayor. Ahora bien, para las variables que influyen en la respuesta territorial, estas son específicas para cada rapaz focal. Para el halcón selvático de collar, el modelo más explicativo incluyó a las variables de tamaño corporal, técnica de caza y tipo de anidación, donde el modelo explica el 49.4% de la desvianza. El halcón selvático de collar presenta mayor intensidad de respuesta hacia rapaces que anidan en cavidades. Por otro lado, el modelo más explicativo de la aguililla gris incluyó las variables de tamaño corporal, técnica de caza y tipo de anidación, donde el modelo explicó el 51.8% de la desvianza. El aguililla gris presentó mayor intensidad hacia rapaces que anidan en nidos abiertos y con mayor tamaño corporal. Para el gavilán zancón, el modelo más explicativo incluyó solo a la variable de técnica de caza, explicando el 71.2% de la desvianza. En este caso, el gavilán zancón presenta mayor intensidad hacia rapaces que presentan una técnica de caza de búsqueda y prueba. Finalmente, para la aguililla gris, el modelo más explicativo incluyó las variables de tamaño corporal y tipo de anidación y explicó el 75% de la desvianza.
En este caso, la aguililla caminera presentó mayor intensidad hacia rapaces que presentan poco tamaño corporal. Finalmente, tenemos que la elevada territorialidad interespecífica mostrada por las rapaces focales pueden deberse a que conespecíficos representen competencia por el acceso a recursos, tales como alimento y sitios de anidación. Por otro lado, la fuerte respuesta territorial a conespecíficos al inicio de la época reproductiva podría determinar la distribución espacial de los territorios. Finalmente, la territorialidad interespecífica mostrada en cada rapaz focal podría estar asociada a rasgos biológicos y o requerimientos ecológicos específicos que podrían influir en la adecuación de cada uno de estos rapaces. Finalmente, quiero agradecer al posgrado en Biociencias de la Universidad de Sonora y al CONACYT por la beca otorgada para realizar el presente investigación. Además, al proyecto PAPIT y a la Estación de Biología Chamela del Instituto de Biología, el primero por el financiamiento durante el trabajo de campo y el segundo por permitir realizar el trabajo de campo instalaciones. Y finalmente a la doctora Catherine Renton y a la doctora Marisela